Bueno, vamos a escuchar las lecturas del día de hoy, 20 de febrero del 2023, lunes. La primera lectura es del libro del Eclesiástico, un libro del Antiguo Testamento, capítulo 1 del 1 al 10. Dice, toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Un solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a escuchar ahora el Evangelio. Tenemos de Juan Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no lo han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo rodeó por tierra y lo revolcó haciendo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y ayuno. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hemos escuchado el Evangelio de Juan Marcos, capítulo 9, del 14 al 29, y hemos escuchado la lectura del Eclesiástico. Vamos a retomarla para que podamos entender qué es lo que nos está diciendo el Señor. Muy claramente dice que toda la sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. Nosotros en la actualidad sabemos que nuestro Señor, nuestro Padre Dios, Él es la sabiduría. La sabiduría que habla del ser humano, pues es una sabiduría mundana y terrenal, y Dios nos da ese don de la sabiduría. Pero hablar de la sabiduría es hablar de Dios mismo. Dios no tiene sabiduría, Dios es la sabiduría. ¿Quién puede contar las arenas de la playa? Nos menciona, pues nadie. ¿Quién puede contar las gotas de la lluvia? Pues nadie. ¿Y los días de los siglos? Pues nadie. ¿Quién puede explorar la altura del cielo? Pues tampoco. Hoy en día, bueno, pues ya sabemos más o menos las distancias, las mediciones, porque ya hemos avanzado mucho en la tecnología, en la ciencia. Pero hablar del cielo es hablar de aquí hasta toda la inmensidad de las galaxias del universo. La extensión de la Tierra y la profundidad de los abismos. En aquel entonces, pues, no sabían la extensión de la Tierra. Ahora sí sabemos la extensión del globo terráqueo, ¿sí? De polo a polo, ya tenemos una cifra exacta, ¿no? Y la profundidad de los abismos, ¿sí? Antes de cualquier otra cosa fue creada la sabiduría, dice el agiógrafo.
que supuestamente decimos que es Moisés, bueno, pero desafortunadamente pues somos un poco exagerados al querer nosotros creer que Moisés fue el que escribió esos 5 primeros libros. Debió haber tenido algunos agiógrafos, algunos ayudantes que le hicieron, o algún otro agiógrafo sagrado que fue escribiendo y anotando todos los sucesos que eran importantes y toda la ley que se iba presentando ante el pueblo israelita, el pueblo judío. Y bueno, pues aquí lo importante es que hoy en día ya tenemos una capacidad, una tecnología, ya tenemos nosotros una forma de ir midiendo ciertas cosas, como lo del globo terráqueo. Y ya podemos nosotros pues también pensar, ¿no?, cuánto mide, pero estamos hablando de su totalidad, de toda la grandeza que el Señor ha creado. Y la luz de la inteligencia desde la eternidad nos menciona, la sabiduría y la inteligencia, la luz de la inteligencia siempre han existido. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? El único que tenía toda la sabiduría, toda la inteligencia fue nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que estamos ahorita aquí pues, leyendo el Eclesiástico, ¿no? Uno de los libros que no aceptan los judíos, uno de los libros que no acepta el canon largo, breve. Nosotros que tenemos el canon largo, pues sí tenemos el libro del Eclesiástico. Recuerden que hay 7 libros que no aceptan, supuestamente porque están escritos en otro idioma, porque fueron escritos en el exilio, cuando estaban exiliados los judíos, los israelitas, ¿no? Tenemos 7 libros, el primer libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, tenemos el libro de Tobías, tenemos el libro de Baruch, tenemos el libro de Judith, tenemos el libro de la sabiduría y este libro del Eclesiástico. Un solo es el sabio temible en extremo, el que está sentado en su trono. Nos menciona aquí el geógrafo, pues el Señor. Él es el Todopoderoso, pues es el único que tiene toda la sabiduría. Así lo dicen ellos, pero nosotros sabemos que Dios es la sabiduría. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió, la sabiduría del ser humano, del hombre, de la creación. ¿Sí? La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres según su generosidad. Recuerden que hoy en día pues tenemos al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones es la sabiduría, ¿sí?, la inteligencia, el consejo, la piedad. Y sobre todos los hombres según su generosidad la ha derrochado entre aquellos que lo aman. Claro, si estamos lejos del Señor, si estamos apartados de su palabra, pues estamos entonces ausentes. Es muy importante aclarar algo, y en este caso, bueno, pues se los voy a decir a ustedes, ¿no? Tenemos muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿el frío existe? El frío es la ausencia del calor, porque todo se mide con la fuente de calor que tenemos de ese astrosol que nos está dando calor y energía. Físicamente hablando, astronómicamente hablando. El frío existe porque es la ausencia del calor. La oscuridad existe porque es la ausencia de la luz. El pecado existe porque es la ausencia de Dios. Acuérdense que el pecado es la ausencia de Dios. ¿Sí? El estar ausente. Ese es el pecado. ¿Sí? Bueno, eso se los dejo para que lo vayan ustedes asimilando. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio de Juan Marcos. Yo le digo Juan Marcos, nada más está escrito que es el Evangelio de Marcos, pero para no confundirlo con el otro Evangelio de Juan, de San Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que es uno de los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Recuerdan que eran 2 sus hijos, Santiago, o le decían Jacobo, el mayor, así le dicen, no por edad, sino para poderlo diferenciar del otro Santiago, del otro Jacob, que es primo de nuestro Señor Jesucristo, y que su hermano era el Tadeo, Judas Tadeo, el valiente. Tadeo significa valiente. Bueno, nosotros sabemos que Marcos, pues, su nombre es Juan, pero su nombre Marcos posiblemente haya sido un nombre romano, o haya sido su apodo. Dice Juan Marcos capítulo 9 del 14 al 29, miren lo que dice en estos 15 versículos, que en aquel tiempo cuando Jesús bajó del monte, ¿sí?, andaba Jesús solo. Había mandado a sus discípulos de 2 en 2 a curar enfermedades, a predicar la doctrina, a bautizar a la gente. Llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían. Los escribas eran parte del Sanedrín,
parte de los dirigentes de la iglesia judaica en aquel entonces. Acuérdense que había escribas, fariseos, saduceos, ancianos, sabios, sí. Estaban discutían los escribas con los discípulos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrieron a saludarlo. Dicen, viene Jesús, ahí viene Jesús. Yeshua. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Hace la pregunta, nuestro Señor Jesucristo ya sabía, pero les hace la pregunta. Acuérdense que la comunicación con Dios es muy importante, la comunicación con nuestro Maestro, con nuestro Señor Jesucristo es muy importante. De entre la gente, uno contestó, no nos dice quién, pero de entre la gente, uno de tantos, uno así como nosotros, le decimos, Maestro, te he traído a mi hijo, dice un señor aquí, no dice quién, no dice el nombre, que tiene un espíritu que no lo deja hablar, fíjense, era el joven, ¿sí? Su hijo no podía hablar, estaba mudo. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, el demonio, y el muchacho echa espumarrajos, espuma por la boca, rechina los dientes y se queda tieso. Le da como una parálisis, ¿no? Les he pedido a tus discípulos que le expulsen, pero no lo han podido expulsar. Fíjense la petición que hace este señor para pues, poder curar a su hijo, lo que hace un padre, ¿verdad? Todo lo posible para que sus hijos estén bien, ¿no? Esa es parte de la historia, ¿no? De la mayoría de los papás, no todos los papás son así, ¿no? Jesús les contestó, gente incrédula, ¿sí? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Hace esa pregunta a nuestro Señor, dándoselas a entender a ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, fíjense, el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarrajos enfrente de nuestro Señor Jesucristo. El maligno, el espíritu maligno que estaba dentro de ese joven. Jesús le pregunta al papá, fíjense qué tipo de pregunta le hace, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contesta el papá desde pequeño. Fíjense, años y años estaba posesionado ese muchacho por el maligno. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué atacó el maligno a ese muchacho joven? ¿Que a poco hizo algo malo? ¿A poco hizo una misa negra? ¿A poco lo invocaba? ¿No? Esto nos da a entender que desde nuestra juventud podemos haber sido atormentados. Muchas veces porque no nos adoctrinan nuestros padres, porque no nos enseñan la verdad, a conocer a Dios y amarlo, porque no nos llevan a hoy en día, no nos llevan al bautismo, a la confirmación, ¿sí? No cumplimos con la confesión y la comunión, los sacramentos dentro de la Iglesia Católica. Muchas veces estamos retirados, no hacemos oración, nos dedicamos a lo mundano, a lo terrenal y nos olvidamos de los hijos. Es muy importante cuidar a nuestros hijos, pero no solamente mundanamente y terrenalmente ni materialmente, sino espiritualmente, porque si no, le puede pasar lo que le pasó a este muchacho. Este muchacho no tenía la culpa a él, ¿eh? Eran sus padres. Por eso le dijo nuestro Señor, ¿hasta cuándo, gente incrédula? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No entienden? ¿Sí? Estamos en el año 2023 y no entendemos todavía. Mucha gente no cree en Jesucristo, ¿eh? Mucha gente no tiene fe en Dios. Mucha gente no ama a Dios. Y otros más hacen estupideces de estar creando nuevos entes, ¿no? Como la gente antigua, ¿no? Que se creaba dioses. Sí, porque ahora ya se crearon la Santa Muerte, ya se crearon un Santo Malverde. O le piden milagros a los santos, o a los ángeles, o a la Virgen María, a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. El único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Recuerden que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces este muchacho no tenía la culpa de tener el maligno dentro de él porque él se lo haya ganado, sino había sido porque estaba ignorante, estaba en ausencia de Dios. ¿Por causa de quién? De sus padres. ¿Sí? Contestó el padre desde pequeño y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Fíjense nada más, ¿no? ¿Qué es lo que hace el maligno? Echarnos a perder. ¿Qué es lo que hace el maligno? Destruirnos, acabar con nosotros, matarnos. Con la borrachera, con los vicios, la droga, el cigarro, el tabaquismo, ¿sí? El tipo de comida que ingieres, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense que el azúcar es un veneno, ¿eh? Lo disfrutamos mucho, pero es un veneno el azúcar. La sal es un veneno, ¿sí? Y las infecciones
que te buscas tú, de toda índole, ¿eh? No te voy a dar ejemplos porque no tiene caso, ¿verdad? Pero no cuidamos nuestro cuerpo que el Señor nos dio. Acuérdense que esta máquina biológica, Dios dijo, tiene que durarte 120 años, y ya después vengo por ti y vámonos. Pero a veces nos vamos antes, porque no la cuidamos, o porque traemos una carga genética de nuestros antecesores familiares que nos ha dejado ya una carga genética de violencia, de deterioro, de enfermedades, y nos vamos antes. Bueno, dice, sigue diciendo aquí, por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos, le dice este Señor, ¿no? Si puedes, pues lógico que puede Dios, que puede Cristo. Ten compasión, pues el Señor siempre tiene compasión de nosotros. Ayúdanos, pues el Señor siempre nos va a ayudar. Fíjense, todo lo que dice este Señor, ¿no? Si puedes, ¿sí? Si tienes compasión de nosotros, pues nos puedes ayudar. Bueno, Jesús le replica, ¿qué quieres decir eso de que si puedes? ¿Te das cuenta que no tienes fe? Muchas veces nosotros decimos, pues si Dios me quiere ayudar, ay, no creo, no, es que Dios no me ayuda. Yo le he pedido a Dios y no me ayuda, no, se me hace que ni existe. Yo no creo en Dios. Otros dicen, no, Dios ni me escucha. Es que eres hombre de poca fe. Para tener fe necesitas llevar a cabo el conocimiento de Dios, de su doctrina, de su palabra, y ponerte a trabajar en las cosas. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Tienes que ponerte a trabajar en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de Dios. Y bueno, pues aquí este señor pues, estaba a falta de fe, por eso no se había curado su hijo, porque le faltaba oración, le faltaba dedicación, le faltaba comunicación con Dios. ¿Sí? Todo es posible para el que tiene fe, dice Cristo. Muy claramente se lo dice. El que tiene fe, todo sale adelante. Entonces el padre del muchacho exclamó con entre lágrimas, Señor, creo, pero dame tu fe que me falta. ¿Sí? Le está pidiendo, le está suplicando humildemente el papá de este muchacho. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Quién es el que da las órdenes? Dios. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. ¿Quién es el que ayuda? Dios. Acuérdense que los discípulos hacían los milagros en nombre de Cristo, no en nombre de Pedro, en nombre de Pablo, en nombre de Marcos, en nombre de Juan, en nombre de Bernabé, en nombre de ninguno. Ninguno de los discípulos, ni los otros discípulos que después se hicieron discípulos de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte, de nadie. Nosotros pensamos que los santos hacen milagros y los santos no hacen milagros. El único que nos ayuda es nuestro Padre Dios. Él es el. Y si Él cree que no es conveniente que esa supuesta ayuda que tú le estás solicitando llegue a ti, pues no te la va a dar porque no es lícita para ti, no la necesitas. Sí, a veces muchos piden estupideces, cometen errores de estarle pidiendo a Dios cosas mundanas y materiales, ¿no? Sí, hay chamacos que dicen, ay, le pido a Dios que me ayude a pasar el examen. Pues no, eso, o sea, no inventes, ¿sí? Le piden dinero, le piden trabajo, le piden poder, le piden infinidad de cosas materiales, ¿no? Tener lujos, ¿sí? Y esas cosas, pues no inventes. ¿Cómo te las va a dar Dios? Sí, el Señor te puede dar sabiduría, inteligencia, capacidad, sí, paciencia, muchos dones te puede dar, ya los tenemos. Tú tienes dones del Espíritu Santo, ya los recibiste al Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo ya llegó en el mundo. Es la herencia que Jesucristo nos dejó. Ese es el reino de Dios. Ya está reinando entre nosotros. Por eso les dijo, el reino está cerca. Pues sí, porque ya iba a llegar el reino de Dios. ¿Cuándo? Pues cuando llegó el Espíritu Santo al mundo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos en el año 33, aproximadamente, ¿no? En el año 33, ¿no? Para que no vayamos a entrar en controversias, ¿no? Bueno, entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu, sale del hombre, de ese muchacho. El muchacho se quedó como muerto. Sí, no, porque imagínense tantos años tener al maligno dentro de su cuerpo, pues está cañón, ¿no? Hoy en día es más difícil, ¿no? Porque ya vive en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, no se puede meter, ¿no?
Es como si quisieras meter en un mismo departamento a dos personas, pues vive y ya vive. Pero si tú le das cavidad, pues lógico, ¿eh? Pero recordemos que este muchacho no, al parecer, él no había sido el culpable, ¿no? Que el maligno estuviera en él por su ignorancia, por su falta de fe, por su falta de conocimiento, por su falta de comunicación con Dios. De modo que la mayoría decía que estaba muerto, pues todos decían, no, pues ya está muerto, ¿no? Bueno, ya se le salió el maligno, pero sigue, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano. Nuestro Señor nos da la mano para seguir vivos, para cumplir con nuestro trabajo. Lo levantó y el muchacho se puso de pie. Y al final, muy claramente nos dice nuestro Señor, es lo más importante de todo esto. Ustedes dirán, ay, lo más importante es de que le sacó el maligno, hizo un exorcismo a nuestro Señor Jesucristo y evitó que ese muchacho siguiera viviendo con el maligno y lo libró y ayudó al papá, lo ayudó a él y todos quedaron asombrados. Los escribas quedaron con la boca abierta, ¿sí? De lo que habían visto, pero lo más importante es lo que sigue, dice. Al entrar a una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, en secreto, ¿no? Ya que no estaba la gente, dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, Señor? Si lo hicimos en tu nombre. Él le respondió, esta clase de demonios no sale a fuerza de oración y ayuno solamente. ¿Sí? La limosna, oración y ayuno. Lo que nosotros le decimos LOA son las iniciales L, limosna. Oración, A, ayuno. LOA, limosna, oración y ayuno. ¿Sí? La limosna de la caridad, no es de dinero, no comiencen. Limosna es hacer la caridad de todo, casa, vestido y sustento a una persona. ¿Sí? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle vestido al desnudo, ¿sí? Darle techo al que no tiene, ¿sí? Darle consejo, orientarlo, hacer la caridad con la persona, así como el evangelio del buen samaritano, ¿no? Sí. La oración es la comunicación que debemos de tener con Dios. No rezar, eso no, es otra cosa, rezar es otra cosa. Oración es orar con Dios. Y el ayuno es evitar y quitarte todo lo que a ti te gusta, te agrada, y ofrecérselo al Señor. ¿Sí? Hacer un ayuno espiritual. Mucha gente hoy en día hace ayuno, pero de una manera material. Que no comen en la mañana, que nada más toman un vaso de leche, un vaso de jugo. Sí, hay otros que hasta hacen abstinencia, ¿no? De no comer carne, ¿no? Bueno, son detalles, ¿no? Son actitudes, ¿no? Pero lo más importante es el ayuno espiritual. El ayuno espiritual nos quiere dar a entender de que si algo te agrada mucho, pues no lo vas a hacer. Un ejemplo. ¿Te gusta mucho ver el fútbol? Pues ese día no vas a ver el fútbol, aunque sea la final de América-Guadalajara. Estamos en la Ciudad de México. Son los equipos muy famosos en este país. Y mucha gente es apasionada a ver el fútbol. Entonces, no voy a ver el fútbol, no voy a ver la final. Me voy a poner a rezar, me voy a poner a hacer oración, me voy a poner a leer, a hacer las horas litúrgicas. Otros a lo mejor dirán, pues yo me pongo a hacer el rosario meditado, ¿sí? O me pongo a leer la Sagrada Escritura. Le voy a ofrecer este ayuno al Señor. Voy a estar con Él y no voy a ver lo que más me agrada, ¿no? Que es ver el partido de fútbol o el de la NFL, ¿no? Que acaba de jugar Kansas City con los de Filadelfia, ¿no? Entonces, mucha gente así, ¿no? No voy a ver a mi cantante preferido. Prefiero mejor ayunar y darle al Señor ese ofrecimiento de algo que mucho me agrada y mejor estar con Él. Eso es un ayuno espiritual. Es un ejemplo, ¿eh? Pueden ser muchos. Que Dios te bendiga.